Buenas tardes. Continuamos nuestro estudio de Primera Corintios. Primera Corintios, ahora vamos a pasar al capítulo 2. Primera Corintios, capítulo 2. Es muy importante este capítulo. El apóstol Pablo ya toma por protagonista al Espíritu Santo, pero aparte también habla un poco de su ministerio, cómo fue él al estar ahí predicando con los corintios. Pero es muy interesante lo que dice, ya que lo vamos a ver. Es muy importante entender que nosotros como creyentes, aunque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es omnipotente, obviamente, pero no quiere decir que no tendremos problemas, que no habrán situaciones difíciles o que el tener el Espíritu Santo, tener la ayuda de Dios en nuestras vidas, significa que nuestra humanidad ya quedó cancelada. Vemos al apóstol Pablo exponer esto y es muy importante señalar esto. Al final del pasaje, el apóstol Pablo introduce al Espíritu Santo de una manera hablándonos de su forma de hablar, su forma de ser, lo que nos da a nosotros el Espíritu Santo. Así que son partes muy interesantes. Todo esto obviamente es un preámbulo para ya los frutos del Espíritu, los ministerios y etcétera, todos los demás temas que vendrá a hablar el apóstol Pablo. Pero es muy interesante que el protagonista tan importante ya al inicio de su carta sea el Espíritu Santo. Pues obviamente sabemos que, así como tradicionalmente se dice, ¿no? Hechos de los apóstoles, pero no son hechos de los apóstoles, sino hechos del Espíritu Santo, o hechos del Señor Jesucristo resucitado, también se les da a conocer así, ¿no? Y pues es verdad que el gran protagonista en la iglesia es el Espíritu Santo. Así que es muy importante conocerle, entenderle, estudiarle y tomar esa parte de la teología es muy valiosa, muy interesante y por supuesto tener una relación especial, íntima y espiritual con obviamente el Espíritu Santo, pues obviamente no se puede de otra forma más que espiritualmente, es algo maravilloso y es algo muy importante. Así que a veces la gente se pierde y no digamos ahora en nuestro tiempo, se tuerce mucho la idea esta de la relación con el Espíritu Santo hasta el punto en que el Espíritu Santo se vuelve una vocecita en la cabeza, pero no es así, tiene sus aristas, sus situaciones, sus particularidades, y es muy importante ver lo que nos habla el Espíritu, lo que nos habla el apóstol acerca del Espíritu Santo. Pero como mencionaba, el apóstol habla sobre su ministerio y es así como empiezan los versículos. Versículo 1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Muy interesante, pues el apóstol Pablo estaba ya en el centro, en el gran corazón del mundo de la filosofía y del conocimiento. O esta palabra que se usa en griego, sofía, que quiere decir conocimiento. El gran centro es precisamente el mundo griego. Entre ellos, Corinto era muy importante. Pero el apóstol Pablo dice, no, yo no quiero llegar con filosofías, con conocimientos, con artimañas, con situaciones de otros filósofos y de otros autores. Lo único que voy a hacer es predicar a Cristo y a este crucificado. Como le dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Muy importante para todo evangelista, para toda persona misionero, misionera, quien quiera que sea que va a dedicarse a estos trabajos tan importantes que es sobre la misión, sobre la multiplicación, sobre el llegar a las personas, pues sabemos que hay multitud de religiones y hay muchas facetas y formas sobre las religiones sobre las cuales podemos abordar y demostrar obviamente su falsedad, no digamos los religiosos tan importantes que están en nuestro país y en la mayoría de países latinoamericanos, pero la verdad es que el evangelismo depende solamente de Jesucristo y este crucificado, o sea, Jesucristo y su obra, qué fue lo que hizo y más específicamente su obra en la cruz. Así que si vamos a hablar de la Navidad, que también hablemos de la cruz. Si vamos a hablar de la misión del Señor Jesús, pues hablemos también de la cruz. Si vamos a hablar de sus milagros, de sus parábolas, de sus enseñanzas, tenemos que estar hablando de la cruz del Señor Jesucristo. Al final ese es el mensaje central, ese es el mensaje primordial. Em, Puede darse alguna necesidad o alguna falta de este mensaje y es por esa razón
que las personas no se convierten. Así que cada quien tiene que explorarse a sí mismo. Cada quien tiene que buscar en oración y en la palabra y en esa relación íntima entre esa persona y el Espíritu Santo, qué es lo que hace falta para manifestar, para hablar del Señor Jesucristo tal y como debe ser enseñado y mostrado. Pero muy importante lo que nos dice el apóstol, no conocí nada, me propuse no saber nada, me propuse no explorar o manifestar ninguna otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. Si el apóstol hablaba de las profecías, hablaba del Señor Jesús. Si el apóstol hablaba de la vida del Señor Jesús, pues hablaba de su cruz específicamente. Así que eso es muy importante tenerlo bien centrado, aunque el apóstol más adelante nos dice que tuvo debilidad y que tuvo temor. Pero el mensaje del Señor Jesucristo es nuestra defensa, es nuestro escudo, es nuestro blindaje más importante, el más importante que tenemos. De hecho, diría yo, más importante que aquellas cosas bueno, especialmente que se dan ahora mucho, las unciones y las manifestaciones especiales y las coberturas de diferente este o de diferente aquel. Más importante que todas esas cosas, simplemente se trata de hablar del Señor Jesucristo y esa es nuestra mayor defensa. Contra el diablo, contra sus asechanzas, contra sus males y contra también nuestras propias tentaciones. El versículo 3 dice, y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Muy interesante la confesión del apóstol Pablo. El apóstol Pablo confesando que tenía temor y temblor. Ya este versículo nos va ahondando un poco más en lo que mencionaba al principio en que el hecho de tener el Espíritu Santo, el hecho de ser apóstol del Señor Jesucristo, y diríamos el más importante de los apóstoles, no significa que automáticamente su humanidad se canceló, su humanidad se acabó. Nosotros como creyentes, el hecho de ser creyentes no significa que no vamos a temer, no significa que no debemos cuidarnos, no significa que no debemos tener cuidado con ciertas situaciones y con ciertas cosas. Es un gran problema entre muchos creyentes el hecho que piensen que tener fe significa que uno es invulnerable y que como uno no se cree invulnerable, entonces uno no tiene fe. Es un grave problema ahora, porque, bueno, si uno se cuida de esto, si uno se cuida de aquello, y le dice a alguna otra persona, especialmente si es creyente, y no que tiene fe, pues, ¿y en dónde está su fe? O se lo empiezan a hacer ese cantado raro, ¿no? Que se hace ahora, ¿en dónde está su fe? Y ese tipo de cosas. El punto es de que la fe no quiere decir que humanamente seamos invulnerables. Seguimos siendo tan humanos como cualquiera, seguimos teniendo problemas y sufrimientos como cualquiera, probablemente más. Probablemente más debido a que el diablo nos está atacando. Ahora somos hijos de Dios y tenemos el mensaje de Cristo y por supuesto el diablo nos va a estorbar al máximo. Si ya nos estorbó, si ya nosotros estamos dormidos, pues entonces nos deja tranquilos. Pero nada más el creyente quiere eh, despertar, quiere salir, quiere hablar de Cristo, quiere dar testimonio y entonces empiezan los estorbos del diablo. Eso es bastante constante. Es bastante constante. Significa que debemos tenerle temor al diablo. En dado caso, pues obviamente no. No debemos tenerle temor al diablo. Lo que nos va a pasar irremediablemente y si el Señor lo permite, pues su nombre sea exaltado y glorificado. Pero tenemos que considerar este cuerpo que tenemos, que es débil, frágil, inútil, cansable, etcétera. Se enferma por cualquier cosa y eso no cancela nuestra fe, no cancela nuestra seguridad en Cristo, no cancela nuestra confianza en Él. Debemos tener todos estos conceptos claros y bien entendidos. El apóstol Pablo llegó a Corinto y llegó con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Será que porque lo estaban persiguiendo? Recuérdense que desde Tesalónica él venía con problemas y problemas, Filipos, todos esos lugares. El apóstol Pablo fue perseguido hasta llegar a Corinto. ¿Será que por eso fue? ¿O será por enfrentarse a estos centros tan importantes de la filosofía de la humanidad? Y entonces enfrentarse a estos lugares en donde se privilegiaba el conocimiento, el intelecto, donde era más valioso, más valiosa la filosofía, dependiendo de qué escuela venía, etcétera, etcétera. Y ahora el apóstol Pablo venía de la escuela de Jesús, de la escuela de Cristo Jesús, este carpintero que fue crucificado. Entonces, ¿qué dirían ellos? ¿Qué dirán estas personas, no? Que dependían tanto de la filosofía de Sócrates, de Platón y de tantísimos otros.
¿Qué dirán ellos? ¿Será esa la razón del temor y temblor del apóstol Pablo? Y muchos, obviamente, muchos autores consideran que es eso, la situación de enfrentarse a las filosofías, ¿no? Pero recordemos que el apóstol Pablo fue perseguido. Recordemos, también existe la idea de que, llamémosle un poco el fracaso de Pablo en Atenas. No fue un fracaso propiamente porque hubo convertidos, pero en Atenas no recibieron el evangelio formalmente. Aquel mensaje tan maravilloso al Dios no conocido, no lo recibieron. Entonces viene a Corinto y algunos piensan que esa es la razón por la cual tenía el temor y temblor. El punto es que el apóstol no lo menciona, pero sí declara, francamente, temor y temblor. Llegué con ustedes con debilidad, pero yo me propuse no saber otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado, la mente. Sí, en el mundo siempre tendremos debilidad, en el mundo siempre nos enfrentaremos a problemas, en el mundo siempre habrá flaqueza, especialmente a causa de nuestro cuerpo. Siempre nos debilitaremos sin importar qué, pero nuestro escudo es el mensaje del Señor Jesucristo. Él es nuestro apoyo, Él es nuestra gloria, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro ánimo. Si en dado caso debemos hablarle a alguien, hablemos de Cristo, de su cruz, de lo que Él hizo. No vamos a ponernos a discutir con los ateos de que si Dios existe o Dios no existe. Todavía ellos están enfrascados en eso. Y todavía siguen necios diciendo que no existe ninguna evidencia cuando el mundo completo y el universo completo es más que una evidencia de la existencia de Dios. Ellos lo que quieren es negar a Dios. Ellos no están diciendo que Dios no tenga o no dejó alguna evidencia. Ellos quieren negar a Dios en las cosas, en lo que es, en lo que está hecho. Enfrascarnos entonces en esas situaciones, o como muy probablemente era a lo que se tuvo que enfrentar el apóstol Pablo, enfrascarse en las situaciones filosóficas, tener que enredarse en las situaciones filosóficas. No, no, no. Mejor me propuse no saber otra cosa más que a Cristo y a este crucificado. Muy importante esta posición del apóstol, ya que cuando nosotros nos toque enfrentarnos, o si ya nos hemos enfrentado, tenemos que tomar el mismo ejemplo del apóstol. Tenemos que tener el mismo sentido, tenemos que tener el mismo propósito. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder. Cuando menciona aquí espíritu, si alguien no está leyendo la Biblia, pues espíritu aquí lo menciona con E mayúscula, así que se refiere al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo será muy mencionado de esa manera. Es muy importante en los escritos de Pablo revisar qué es, si es E mayúscula o E minúscula. Ha sido muy difícil para los traductores, ya que en los manuscritos griegos no aparecen las mayúsculas propiamente en sí, así que ellos tienen que ver de acuerdo con el contexto a qué se refiere el apóstol Pablo. Así que, sino con demostraciones del Espíritu y de poder. Vamos a unir esto al versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y entonces, la pregunta acá sería, ¿en qué está fundada mi fe? Y cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos en eso. ¿Mi fe está basada, está fundada, está firme en el poder de Dios? Porque si no está fundada en el poder de Dios, entonces ¿en qué está fundada? Y es que lastimosamente la fe para muchas personas pareciera que es una fe aprendida. ¿Se recuerdan el caso de los religiosos? Estoy seguro que muchos hemos visto a muchos religiosos. Bueno, es que mi papá era de esta religión y me educó de acuerdo a esta religión. Y mis abuelitos eran de esta religión y nos educaron también, educaron a mis papás en esta religión. Así que en esta religión estoy y en esta religión me voy a morir. Esa es la razón de su fe. Esa es la razón de su fe en tradicionalismo y puede caer los evangélicos en ese mismo tradicionalismo malo, pues es malo que nuestra fe esté fundada en mis papás me llevaron nada más, lo cual es bueno. Es excelente que los padres lo lleven a uno a buscar a Dios, obviamente que sea el verdadero Dios, no a buscar cualquier otra religión, pero ¿en qué está basada mi fe? ¿Es que así lo aprendí de niño? ¿Es que así me lo dijeron de niño y por ser niño, pues entonces por eso lo creí? Usted cree porque creyó cuando era niño y entonces por eso lo sigue creyendo, más o menos como la Navidad. Muchos tienen su fe así, lastimosamente. La pregunta es, ¿mi fe está basada en el poder de Dios?
Y el poder de Dios, me refiero, obviamente, lo que podría haber en algunos hermanos, pero el poder de Dios en mí. ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida? ¿Cuál es la transformación de mi alma, de mi mente, de mi corazón, de mi ser entero? ¿Qué es lo que me ha pasado? Porque no se trata simplemente, bueno, como el Señor me hizo un milagro, entonces yo creo en Él. Como el Señor me hizo otro milagro, entonces le creo un poquito más. Porque no se trata de eso. De hecho, van a encontrar a muchos religiosos que dicen, yo le pedí a San tal tal y me hizo el milagrito. Así que desde ahí yo ya le soy devoto. Entonces, ¿será que de eso está hablando el apóstol Pablo acá? ¿Cuál es el verdadero efecto del poder de Dios en nuestras vidas? Bueno, el verdadero efecto del poder de Dios en nuestras vidas, es decir, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, es la transformación de nuestra alma. El Espíritu Santo no viene a nuestras vidas si no es por medio del nuevo nacimiento, como lo menciona el Señor Jesucristo capítulo 3 del Evangelio de Juan. Ahí el Señor Jesús nos habla de ese evento maravilloso, ese evento que nos transforma, ese evento que nos cambia. De ahí, por supuesto, vamos cambiando, vamos aprendiendo, vamos mejorando, pero hay un evento, hay una situación, hay un momento en nuestras vidas en donde fue antes de ese evento y después de ese evento. Yo he cambiado. Es el evento que llamamos el nuevo nacimiento. Ahí inicia todo. Viene el Espíritu Santo a nuestras vidas. Y si viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, el Espíritu Santo empieza a hablarnos, empieza a mostrarnos, empieza a transformarnos. Y por supuesto, empiezan a darse señales. Digo señales, ¿por qué? Porque no existe una sanidad perfecta, no existe una salud perfecta. Si usted, si yo hemos recibido sanidad, mañana nos vamos a enfermar. Y después vamos a envejecer y después vamos a morir. Eso no quiere decir que Dios no hizo la obra. La obra siempre ha sido hecha y siempre la gloria es del Señor Jesucristo a causa de su llaga. El punto es que son señales ¿para qué? Para que nosotros creamos, para que nosotros tengamos seguridad, para que nosotros tengamos confianza. ¿Qué es otro problema también con los creyentes cuando trastornan el propósito de Dios? Señor, dame esto porque lo necesito. Ah, bueno, aquí está. Gracias, Señor. Qué bueno que me lo diste. Nos vemos a la próxima. No hay una transformación. No hay un ¿por qué? No hay un cambio. Qué bueno que me sanaste, sí, qué bueno que te sané, pero ¿qué pasa con tu alma? ¿Qué pasa con tu corazón? ¿Qué pasa con tu conducta? ¿A dónde va tu vida? El Señor no está señalando eso. El Señor no está cambiando eso. Que por cierto, los milagros no son prueba de que uno esté bien con Dios. Los milagros no son prueba de que Dios esté satisfecho con uno. Por eso es que los milagros tampoco son prueba de que, qué grandes oraciones tengo yo, ni que qué gran fe tengo. Más bien, muchas veces, ni siquiera hay fe. Y Dios hace milagros. ¿Por qué? Por esto, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, para que se dé la fe, para que nuestra fe esté basada en el poder de Dios y no simplemente en palabras, no simplemente en una idea. El apóstol Pablo no estaba buscando adeptos a su idea. El apóstol Pablo estaba buscando aquellas en quienes Dios se manifestara a través de su espíritu, transformando sus vidas, transformando sus almas y renovando sus mentes. Y que por supuesto tuvieran señales, tuvieran manifestaciones, tuvieran los frutos del Espíritu, tuvieran los dones del Espíritu, que más adelante el apóstol Pablo lo va a mencionar. Pero esos dones no deben transformar nuestra alma. Es decir, es cierto que transforman la vida de otras personas. Tener un don de sanidad, por ejemplo, va a transformar a esas personas que se van a sanar, pero a mí no me va a transformar. Yo voy a seguir siendo el mismo. Vean que ese es el conflicto y esa es la razón precisamente de escribir del apóstol Pablo toda la carta. Ustedes tienen dones, ustedes tienen conocimiento, ustedes tienen inspiración, el Espíritu Santo habla a través de ustedes, pero ustedes no cambian, siguen siendo carnales, no cambian. Entonces son esas cosas que tienen que ir cambiando. Todo esto tiene que irse transformando. Nuestra fe no puede estar basada solamente en palabras, es que desde pequeño oí al pastor y entonces le creí y ya estuvo, y es lo que creo. ¿Por qué no puede darse eso? Porque no va a durar.
porque no va a permanecer. Ese es el problema. No va a seguir adelante. Si mi fe es nada más algo que aprendí, si mi fe es algo que me enseñaron de pequeño, si mi fe es algo que nada más vi en un libro, incluyendo, o sea, la Biblia, y lo vi nada más como un bonito concepto, así que yo me hago adepto al concepto, el problema es que no va a durar. Vienen los conflictos, vienen los problemas, vienen los, entre comillas, fallos de Dios. Me refiero fallos de Dios porque para la gente, incluso para muchos cristianos, Dios se hace oído sordo cuando no me quiere sanar, cuando no quiso librar a un familiar, cuando no quiso sanar a uno de mis familiares. Yo se lo pedí, se lo pedí, se lo pedí, entonces Dios me falló. Es lo que dice la gente. Es lo que dice la gente. Lastimosamente, todos estos ejemplos vienen. Y la gente, por supuesto, se aparta, la gente, por supuesto, se aleja. ¿Por qué? Porque su fe no está basada en la presencia y en el poder de Dios en nuestras vidas, en esa transformación que Él hace de nuestro ser. Por eso a la gente le aburre escuchar la palabra de Dios, por eso a la gente le aburre orar. A muchos, muchos creyentes. ¿Por qué? Porque no reconocen el poder ahí. Y no es culpa de los predicadores, porque los predicadores hacen lo que pueden. No es culpa de los maestros, pues hacen lo mismo. Cada quien tiene su propia culpa, cada quien lleva su propio mal. Y cada quien decide si desde el principio, bueno, mi fe es esto. Nada más, una cosa bonita. Me gustaron las parábolas del Señor Jesús, así que me gustó el Señor Jesús. Y por eso yo me dejo llevar. Es así nuestra fe. Entonces, si nuestra fe es así, nuestra fe es débil, nuestra fe es blanda. Vean que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas tiene un efecto de poder de Dios en nuestras vidas y eso significa que Dios quiere fortalecer nuestra fe. Por eso dice el apóstol Pedro, sometida a prueba vuestra fe, la cual mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Dios tiene que probar nuestra fe. Y para probar nuestra fe tiene que meternos en conflictos o permitir que pasen los conflictos. Aún así nos libra de la tentación. Ahora, ¿por qué? Porque está probando nuestra fe, la cual, el cual es como el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Nuestra fe es mucho más preciosa, mucho más perfecta. Cuando vienen los conflictos en aquellas personas que su fe está sobre fundamento blando, sobre fundamento que no es fe, sobre simple conocimiento, lo que hace es fallar, se quebranta, se hace inútil. Puede ser que esa persona estuvo toda su vida o desde pequeño, es decir, toda su niñez, estuvo en la iglesia oyendo la palabra de Dios. Puede ser que esa persona fue obediente a sus padres y estuvo asistiendo a la iglesia y perseverando, pero cuando vienen los conflictos, cuando vienen los problemas, cuando viene la responsabilidad, cuando viene el diablo a molestar, entonces la fe cae, se derrumba completamente y esa persona se pierde. Bien, ¿cómo está mi fe? Entonces, considero que no, que si estamos aquí y si estamos escuchando la palabra de Dios, pues obviamente es porque nuestra fe no está fundada de esa manera. Nuestra fe no es simplemente una filosofía, no es solo una bonita idea, no es solo agradable Cristo para nosotros. El Señor se ha manifestado en nuestras vidas y si el Señor se ha manifestado en nuestras vidas, sabemos que es algo vivo, que es algo eficaz, que es algo completo. Entonces tenemos que seguirle obedeciendo, ya que nosotros tenemos señales, tenemos pruebas, tenemos manifestación de Dios en nuestras vidas, tenemos que permanecer constantes, seguir siempre constantes. ¿Qué es lo que tengo que mejorar? Ah, bueno, ¿qué me dice la palabra de Dios que tengo que mejorar? ¿Qué es lo que debo cambiar? ¿Qué es lo que me dice la palabra de Dios que debo cambiar? Y cambiar esas cosas. ¿Por qué? Porque todo eso es verdadero, es eficaz, es correcto. Y tengo que ir creciendo, tengo que ir mejorando. Entonces yo ya tengo la evidencia de la fe, bueno, tengo que seguir fortaleciendo mi fe. Y cuando vengan los problemas, yo tengo que saber que mi fe no está basada en algo que creí cuando era niño o cuando era niña, porque así me lo dijeron mis padres, sino que está basada en el poder de Dios, porque el Espíritu Santo está en mí y Él no va a dejar que mi fe caiga.
Aunque los problemas sean más fuertes que yo, aunque los dolores, problemas, situaciones, dificultades y conflictos sean más terribles que lo que me den las fuerzas, yo sé que conmigo está Dios y Él no me dejará caer. Es lo que debemos recordar constantemente, estar recordando constantemente. Es por eso que cuando nosotros nos enfrentamos a conflictos, pues obviamente tenemos que enfrentarnos a conflictos que sean más fuertes que nosotros, que nos venzan en nuestra fuerza y en nuestra capacidad. Es entonces donde vienen las debilidades, las flaquezas, incluso a veces las dudas, lastimosamente. Pero a veces vienen las dudas e incluso por eso es que tenemos que aferrarnos a la palabra. Porque el conflicto es tan grande, vienen las dudas. Es normal. ¿Para qué? Para que veamos que nuestra fuerza no viene de nosotros, sino viene del Espíritu Santo que está dentro de nosotros, que es Dios el que está interviniendo sobre nuestras vidas y que nosotros no somos los que manejamos y controlamos nuestras vidas, sino que el dueño de nuestra vida es Dios y que Él decide. Y lo que Él decide es bueno y lo que Él decide es correcto. Nosotros simplemente tenemos que apoyarnos. ¿Por qué? Porque un día, obviamente, nos vamos a enfrentar a la muerte y vendrá. Y al paso de ese conflicto, estaremos delante de la presencia del Señor. Y es lo que dice el apóstol Pedro. Porque es probada nuestra fe para que cuando estemos delante de Dios sea hallada en alabanza. Es decir, se mantenga firme la fe. Es lo que Dios busca. Lo que Dios busca es que nosotros atravesemos todo este desierto de este mundo, porque es un desierto, es un lugar de conflictos. En el mundo tendréis, ¿qué dice el Señor Jesús? Aflicción. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente se rinde. Muchas personas que creyeron dejan de creer por lo mismo, porque su fe está basada en una filosofía, en una forma de pensar. Incluso hay quienes basan su fe en una decepción. Puede ser incluso una decepción sentimental, pero entre una muy común, pues la decepción religiosa. Aquella religión me decepcionó, entonces yo me voy a esta. Y ahora el problema con eso es de que todas las religiones le van a decepcionar, incluyendo la evangélica. Todas las decepciones, todas las religiones le van a decepcionar, sin excepción. El problema es que el verdadero evangelio no es una religión. Y el verdadero evangelio está basado en el poder de Dios en mi vida personal. Yo no busco a Dios, sea en la iglesia, o sea en lo íntimo, o sea en familia, o lo que sea, porque mi familia quiere buscar, o porque los hermanos de la iglesia están ahí deseosos. Yo estoy deseoso porque hay una relación personal entre Dios y mi persona. Y no estoy preocupado de lo que los demás digan. Y no estoy preocupado de quienes vayan. Y no estoy preocupado de quienes les guste o no. Solamente me preocupa Él, lo que Él diga, lo que Él desea. Bien, ahora pasamos al versículo 6. Ahora, ya este pasaje ya nos habla del Espíritu Santo. El apóstol Pablo cambia el tema. Ahora el apóstol cambia el tema. Lo introduce en el versículo 4, pero ahora ya cambia el tema y el pasaje se vierte completamente al Espíritu Santo y nos da ciertos detalles muy valiosos con respecto al Espíritu Santo. Versículo 6. Sin embargo, siempre capítulo 2, ¿verdad? De 1 Corintios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Aquí el apóstol Pablo, recordemos cuál es el contexto. El contexto es toda esta sabiduría griega tan importante que tenían los corintios, pues ellos heredaron toda esa cultura. Y ellos heredaron esa cultura e incluso se la pasaron a los romanos. Los romanos le dieron ciertos toques y retoques, pero ellos tenían propiamente el conocimiento griego. Entonces, ese es el contexto de lo que está aquí hablando el apóstol Pablo. No es esa sabiduría de la que nosotros hablamos. Solamente consideren el ejemplo que acabo de dar, el ejemplo de los ateos. Los ateos todavía están discutiendo si Dios existe o no existe. Bueno, ellos, como se les ocurre que nada habla de Dios o no sé exactamente, bueno, tal vez como le preguntaban al Señor, ¿qué señal? Haz una señal del cielo para ver si nosotros creemos una señal del cielo. Bueno, los ciegos se sanaban, los cojos caminaban, las personas mudas hablaban, pero no era suficiente. Ellos querían una señal del cielo, una luz, una nave, una qué, un fuego.
¿Qué era lo que querían? Al final eso era irrelevante. Y es la misma historia con los ateos, es irrelevante. Ellos quieren una prueba que Dios existe. ¿Y cuál es la prueba que usted quiere? Que Dios existe. No ve la inteligencia en todas las cosas, no ve la sabiduría de Dios en la biología, en la química, en la astronomía, en todo, absolutamente todo. Cosas que dejan anonadados a los científicos y, bueno, sí, pero Dios no existe. Hay una inteligencia inmensamente alta en todas estas cosas que fueron desarrolladas y establecidas, que no le podemos decir, por muy inteligentes que pudieran ser los alienígenas, bueno, es que fueron los alienígenas, no pudieron hacer todas estas cosas. Pero, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la prueba que estas personas buscan? Ninguna. Al final no quieren ninguna. Lo único que quieren hacer es negar a Dios, negar a Dios, negar a Dios, negar a Dios, negar a Dios. Porque hay una situación con fechas, por ejemplo, en la Biblia, bueno, entonces ya ven, con eso ya se equivocó la Biblia y entonces no es un libro verídico. Pero obviamente la Biblia no fue escrita en una forma sistemática como libro histórico. Sí, tiene mucha historia, por supuesto, y tiene mucha historia comprobable. Bien, entonces ese es el contexto del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando acerca de la sabiduría de este mundo que al final no logran ni siquiera asegurar o aseverar o simplemente aceptar la existencia de Dios. Para ellos, por más que descubran, por más avances que logren tener, al final es el ser humano, el gran importante, los que se llevan el premio Nobel, pero ellos lo único que hacen es descubrir, ver que las cosas existen, pero ¿quién hace los elementos? ¿Quién permitió las cosas? Es Dios. Al final es Dios siempre quien crea todo. Que obviamente evoca al pensamiento que tenía el apóstol Pablo en el primer capítulo. Lo necio de Dios o lo insensato de Dios es más sabio que lo de los hombres. Sin importar qué tanta sabiduría tengan los hombres, al final siempre van a negar a Dios y sin importar qué tanto conocimiento tengan, tal vez van al final decidir, sí, Dios existe, para entonces ya será demasiado tarde. Porque decidir que Dios existe no vale nada. Los demonios creen, ¿qué dice Santiago? Y tiemblan. ¿Crees en Dios? Bueno, los demonios creen y tiemblan. ¿De qué sirve que un ateo llegue al final a creer en Dios? De nada. No sirve de nada. Cuando al final lo único que quiere hacer es negar a Dios. Entonces, es de esa sabiduría de la cual el apóstol Pablo está hablando, de toda esta riqueza humana y, por supuesto, la podemos aplicar ya en nuestros días, esta sabiduría humana que ahora vemos, y aún así. A pesar de los siglos, a pesar de los descubrimientos, el ser humano todavía anda luchando a ver si Dios existe o si no existe. Entonces, es la insensatez del ser humano. Nosotros como creyentes tenemos que tener otro lenguaje, el lenguaje espiritual. La mejor forma de ver esto es a través de nuestro Señor Jesucristo, cómo tenía esta maravilla de expresión y manifestación y descripción de las cosas que son espirituales. Lo que acabo de mencionar hace un momento, el capítulo 3 de Juan, es una expresión maravillosa sobre el Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. O sea, no podemos tocar al Espíritu, no podemos mover al Espíritu, no podemos imponer al Espíritu, no podemos apresar al Espíritu, pero el Espíritu hace lo que quiere. Es el Espíritu de Dios, está en todas partes. Y por supuesto, viene a nuestras vidas a dar ese nuevo nacimiento gracias a nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Son cosas que debemos ir acomodando la expresión, no como seres humanos, sino como seres ya espirituales nacidos de nuevo. Las figuras son muy valiosas. Bien, es el versículo 6, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Una expresión que encontré en un diccionario sobre esto, la sabiduría oculta, una expresión que da una forma de entender esto de sabiduría oculta es algo que ha sido con mucho cuidado escondido. O sea, cuando se refiere a que oculto es algo que ha sido con mucho cuidado escondido.
Esa es la sabiduría que el Señor tiene para nosotros como creyentes y todo esto está escondido en Cristo Jesús, de hecho. Entonces, cuando se refiere a oculto, obviamente quitémonos la mente, la idea del ocultismo. El diablo es alguien que ha tratado de distorsionar mucho las palabras, así como palabra iluminación. Ahora ya es un poco molesto usar la palabra iluminación porque ya, entonces ya uno piensa en sociedades secretas y en todas esas tonterías. Y es la misma historia aquí con oculto, algo oculto. ¿Cómo así que Dios me va a poner algo oculto? No, lo que pasa es que es algo que Él con cuidado, con mucho cuidado escondió. Pero es que todo esto lo escondió Él con mucho cuidado precisamente en la persona de Cristo Jesús, porque es Él quien trae todo. Como mencionó el apóstol antes, Cristo ha sido hecho sabiduría y poder para nosotros, así como justificación, redención. Todas estas cosas tan importantes, tan valiosas, vienen gracias a Cristo Jesús. Por eso no debe sorprendernos el agradecimiento del apóstol Pablo. El apóstol Pablo siempre agradeció en nombre de Cristo Jesús. Eso no es un decir, eso no es un dicho. Es porque él entendía que todo lo que recibía, que todo lo que había ganado, que todo lo que había alcanzado, que todo lo que había hecho, que no era él, sino era Dios, es decir, Cristo en su vida, era gracias a Cristo Jesús, que vino. Entonces en él estaban escondidos el poder, la redención, la justificación, la sabiduría, las bendiciones, la salud, la sanidad, los milagros, la sanidad, los dones de sanidades, todas estas cosas están escondidas en Cristo. Él es la fuente de la sabiduría y cuando se refiere aquí a esta sabiduría oculta, se refiere oculta en Cristo. En Cristo Jesús ha sido cuidadosamente oculto todo esto, todo este conocimiento. Si yo quiero entonces ir descubriendo más, descubriendo mejor, entendiendo mejor, tengo que conocer más a Cristo Jesús en mi vida. Y entonces, bueno, si viene el comentario, es que yo ya lo conozco, es que yo ya lo entiendo, bueno, ¿es como Cristo? ¿Ustedes como Cristo? No, bueno, entonces le hace falta conocer. Le hace falta conocer más a Cristo. No es que no conozca a Cristo, ni mucho menos que no tenga salvación. Sí tiene todo esto, pero se trata de conocer a Cristo en nuestras vidas, en nuestro ser, y de hecho lo vamos a ver en el último versículo de este capítulo, dependiendo si nos da tiempo, de conocer a Cristo integralmente como es su ser en nosotros. Eso es conocer a Cristo. Y de eso se trata. Y para eso vino el Espíritu Santo acá a nosotros. Ese es el conocimiento oculto que se nos ha dado. Conforme vamos caminando, entendemos la justificación, por ejemplo. Hay muchos creyentes que no conocen la justificación. De hecho, hay quienes hasta predican y no conocen la justificación, que la justificación está en Cristo, que la justificación no está en mi ropa, en mi forma de vestir, en mi forma de ser, en mi forma de actuar. La justificación está en Cristo, está en Él. Y al recibir a Cristo ya he sido justificado. Así que es irrelevante lo de la ropa en el sentido de que, bueno, el Espíritu Santo me tiene que guiar a ciertas situaciones éticas y a veces ni siquiera es el Espíritu Santo, a veces simplemente es la palabra de Dios. Lo que yo no quiero es obedecer la palabra de Dios, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa, aunque debo explorarme por qué. ¿Por qué yo no quiero ser así? ¿Todavía soy rebelde? ¿Será que vine a Cristo solamente para librarme de la condenación? Hay quienes son así. Lastimosamente se aplica lo que mencionaba antes. Su fe está basada en algo inútil, en algo demasiado débil, en algo vano. Entonces la fe termina cayendo. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Muy importante todo esto, ya que, hermanos, no podemos hablarle de la fe, no podemos hablarles del Espíritu, no podemos hablarles de las bendiciones de Dios a aquellas personas que no los tienen. Es por eso que es casi inútil hablarle a las personas que no conocen a Cristo, hablarles de todas las bendiciones que Cristo nos da. Podemos darles testimonio. Cristo me sanó, Cristo me libró, Cristo libró a un familiar, Cristo sanó a tal familiar. Todas esas cosas son señales, como mencionaba hace un momento, todas son señales, son cosas valiosas. Pero hablarles de los detalles, hablarles de la transformación del alma, hablarles del conocimiento de Dios en nuestras vidas, hablarles de las revelaciones que Dios nos da a través de su palabra, es básicamente un trabajo inútil. Todo esto ha sido dado solamente a aquellos que tenemos espíritu, solamente a aquellos que
Tenemos discernimiento de espíritu, todos aquellos que podemos y hemos aprendido a escuchar al espíritu, que de hecho lo menciona el apóstol Pablo más adelante. Con respecto a esta sabiduría, dice, versículo 8, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El mundo nunca va a conocer a Dios por el mundo. Y el conocimiento de Dios nunca estará en el mundo libre o manifiesto, pues ha sido cuidadosamente oculto en Cristo Jesús. Entonces, solamente quien tiene a Cristo Jesús puede encontrar el conocimiento de Dios. Solamente. Y no debe sorprendernos que el mundo no nos entienda. No debe sorprendernos que el mundo nos llame locos, que es lo que viene hablando el apóstol Pablo desde el capítulo 1. No debe sorprendernos que el mundo nos desprecie. No debe sorprendernos que el mundo nos maldiga, pero nosotros sabemos que hemos creído, en quién hemos creído y qué es lo que está escondido ahí. Y aún nos hace falta descubrir más de lo que está escondido o cuidadosamente escondido en Cristo Jesús. Versículo 10. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y esta es la naturaleza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, em, en cuanto a su ser, es obviamente divino. ¿Por qué esto es importante? Es importante para aquellas personas que niegan la Trinidad, que como doctrina propiamente, como palabra bíblica, no existe la Trinidad, no existe. Pero el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y aún así están los dogmas de la iglesia propiamente, y que el Espíritu Santo es inspirado, si no estoy mal, sería la palabra, inspirado por el Padre y por el Hijo, y todas estas cosas que se hicieron, aún así son un poco complicadas, todas esas cosas, y es mejor no dejarnos llevar por todo eso, simplemente entender que Dios y el Espíritu Santo son lo mismo, son iguales, son idénticos, así que el Espíritu Santo conoce a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios también. Tiene su naturaleza divina, perfecta, completa, sus atributos son absolutos. Así que es importante entenderlo así. Y tiene todo el conocimiento de Dios. ¿Quién puede conocer a Dios absolutamente, sino solamente alguien igual a Dios? Es por eso que el Hijo es Dios, es por eso que el Espíritu Santo es Dios. La Trinidad completa es, tienen los mismos atributos, tienen las mismas características, tienen el mismo parecer y sentir. Ese es el Espíritu Santo que hemos recibido. Es el Espíritu Santo que hemos recibido. ¿Por qué el Espíritu Santo no se manifiesta en la iglesia, como lo hacía en los tiempos de los apóstoles? ¿Por qué el Espíritu Santo no se manifiesta en mí como quisiera? El problema es que yo no crezco. El problema es que no he encontrado esa sabiduría. El problema es que no me dedico a esa sabiduría. Me dedico más a las cosas del mundo, lo cual está bien, dependiendo qué tipo de cosas sean. Pero eh, si dedicara un poco más de tiempo, si apartara un poco más de mi tiempo, si me esforzara un poco más a buscar las cosas del Espíritu, pues obviamente estaría conociendo más y alcanzando más y obteniendo mayor poder, mayor capacidad, mayor conocimiento, mayor comprensión. Y el conocimiento, por supuesto, lo podemos ir alcanzando. Nuevamente, como digo, el último versículo de este capítulo nos habla sobre eso. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, este Espíritu que es omnipotente, que es omnisciente, que pertenece a Dios, es como Dios, es de Dios completamente y de hecho proviene de Dios. Dios es quien entrega el Espíritu, como le dice el versículo 13 del capítulo 1 de Efesios, que debido a que nosotros creímos, escuchamos el Evangelio de nuestra salvación y hemos creído, Dios envía su Espíritu a nosotros. Es de lo que está hablando el apóstol Pablo acá en este versículo. Ahora, muy interesante, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ahí viene otro de los grandes problemas entre los creyentes, que los creyentes quieren que Dios haga lo que ellos quieren, que los creyentes quieren
que Dios los satisfaga a ellos, que Dios viva para ellos, que Dios cambie todo su plan, cambie todo su propósito, cambie toda su misión, cambie todas sus decisiones a conveniencia de ellos. Es un gran defecto de los creyentes. Es un gran defecto porque se llama egolatría, se llama egoísmo. Dios, que tiene esta sabiduría tan grande, que todo lo escondió en Cristo Jesús y que aparte nos entrega el Espíritu Santo precisamente para que conozcamos esto, y el Espíritu Santo está en nosotros para mostrarnos lo que Dios nos ha dado. No, digo yo quiero que Dios haga lo que yo quiero. Y yo quiero que Dios me dé lo que yo quiero. ¿Se dan cuenta por qué a veces Dios dice que no? ¿Se dan cuenta por qué Dios en su plan y en nosotros a veces es, no te voy a dar esto? Y ya. ¿Por qué? Porque Él es el primero, Él es el Señor, Él es el amo y Él es el dueño. Y Él es quien decide. Y lo que Él sabe y lo que Él entiende y lo que Él decide y lo que Él tiene planeado es muchísimo más importante que lo que nosotros jamás podemos pensar. Ahora, ¿por qué los creyentes no mejor se ocupan un poco más en lo que Dios tiene para mí? ¿Qué es lo que Él me ha concedido? ¿Qué es lo que Él quiere darme? ¿Se dan cuenta? O sea, la gran mayoría de creyentes es pedir, 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 lo cual está bien. Es bueno pedir. Es correcto pedir. Hay que pedir. Ahora, ¿qué tanto dedica el tiempo para qué es lo que Él quiere darme a mí? ¿Qué tanto busco yo eso? ¿Qué tanto le pido al Señor? Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga para ti y para la iglesia y para los hermanos, incluso para el mundo? A eso los creyentes, especialmente actuales, no se dedican. Ahora, ¿qué viene el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a hablarme de lo que Dios me ha concedido, pero yo no quiero ir, yo quiero simplemente que me dé, que haga lo que yo quiero, que haga lo que yo busco, que se dedique a mi gloria, que se dedique a mi propósito. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que yo entonces ya no escucho al Espíritu Santo. Y tomen en cuenta algo muy importante, el Espíritu Santo es muy delicado. Perdón, otra vez se detuvo la imagen. El Espíritu Santo es muy delicado. Entonces, el Espíritu Santo me va a decir, ve ahí, si yo no voy, ya no me va a decir más cosas. El Espíritu Santo quiere que yo sepa, esto es lo que quiere Dios que hagas. Si yo no lo quiero hacer, Él ya no me va a decir más cosas. Simplemente se va a quedar ahí. Hasta que yo entienda, hasta que yo decida, y no importa si pasa un año, no importa si pasan 5 años, no importa si pasan 10 años, ahí se puede quedar el plan. Hasta que yo entienda, entonces tomará camino, otra vez el plan, tomará camino el Espíritu Santo, me mostrará otra vez la senda y seguirá con esta relación. Es la misma situación con el pecado, por cierto. El pecado hace lo mismo. Yo dejo de escuchar la voz del Espíritu Santo. Es por eso que tiene que hablarme a través de mensajeros, a través de la palabra, a través de diferentes otras cosas, tratando de hacerme entender. Con esto no quiero decir que el Espíritu Santo nos hable literalmente a nuestros oídos. Lo que quiero decir es que personalmente el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra, pero nosotros tapamos nuestros oídos cuando nosotros no buscamos las cosas de Dios o peor, cuando nos alejamos de Él. Y el primero que deja de mostrarnos, de enriquecernos, de llenarnos de toda la gloria de Dios, pues es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque elegimos las cosas del mundo, lastimosamente. Todo lo que Dios quiere darnos viene a mostrarlo el Espíritu Santo, no lo hace inmediatamente, todo esto llevará su tiempo, por no decir que el resto de su vida. Pero ¿es eso lo que está buscando?
¿Cuánto tiempo dedica a eso? Muy interesante. Esto es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a mostrarme lo que Dios quiere darme a mí. ¿Es eso lo que estoy buscando? ¿Es esa mi intención? ¿Es ese mi propósito? Versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. El Espíritu tiene que cambiar nuestra forma de hablar. El Espíritu Santo tiene que cambiar nuestra forma de expresarnos. El Espíritu Santo nos da sabiduría para expresar las cosas de Dios, para mostrar las cosas de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se da cuenta que no se trata simplemente, bueno, hable bonito porque eso es testimonio de su buena cristiandad o alguna cosa así? El Espíritu Santo sí viene a cambiarnos, viene a mostrarnos el propósito de Dios. Viene a cambiar nuestra forma de hablar. Viene a darnos esa sabiduría especial de Dios. ¿Y qué hace esa sabiduría especial de Dios? Esa sabiduría especial de Dios me hace a mí entender que puedo, bueno, yo tal vez quería demasiado estas cosas, pero en realidad estas cosas que quiere Dios son más valiosas. Entonces mis propósitos cambian. La sabiduría es algo muy valioso porque la sabiduría nos hace entender de por sí. No necesito una multitud de maestros que me enseñen. No necesito que me estén golpeando y castigando para yo saber a dónde ir. Yo ya lo sé, yo ya lo comprendo. Y la sabiduría ahí la tiene Dios para todos nosotros. Pero como no la busco y como no busco esa cercanía con el Espíritu Santo, o peor, hay quienes, bueno, tal vez no peor, cada quien toma su propio camino, cada quien decide, pero hay quienes deciden que el Espíritu Santo es esta cosa fabulosa, esta cosa efervescente. Pero el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo es sabiduría, es conocimiento, es comprensión, es transformación. Nuestra mente cambia y lo vamos a ver en el último versículo y sí nos da tiempo. Pero antes tenemos versículo, perdón, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. No percibe. Ahí esa palabra, si quieren escribirla, otra forma de expresarlo es recibe. No recibe. Muy interesante porque es algo como muy tenue, ¿no? Muy frágil. El hombre natural no puede recibir las cosas que son del Espíritu. Nosotros que tenemos el Espíritu Santo, hemos nacido de nuevo y todo lo demás, nosotros sí podemos recibir. Y por eso creo que los traductores utilizaron esta palabra percibe para hacerlo muy delicado, muy suave. Por eso mencionaba, la personalidad del Espíritu Santo es muy suave en nosotros, muy leve, muy tenue. Por alguna situación, a veces, tal vez algún gesto nada más, podemos decirle al Espíritu Santo, no. El hombre natural ni siquiera puede recibir. No digamos que ande buscando, por supuesto que no anda buscando, no conoce eso, por eso la entrada a todo este conocimiento es Cristo Jesús, es el conocimiento del crucificado, eso es lo que tenemos que predicar. Hablarles de las cosas espirituales, mostrarles las cosas espirituales es inútil, no las pueden recibir. Las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Discernimos espiritualmente? Es decir, comprendemos espiritualmente. Nuestra comprensión es solo mental, solo mecánica, solo a los conceptos del mundo. Tenemos que aprender a discernir espiritualmente. Muy interesante todo esto. ¿Quién hace todo esto? Obviamente el Espíritu Santo. Con el tiempo, con la transformación, con la guianza. Eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Comprende todas las cosas, entiende todas las cosas. Este juicio no es el contexto de juicio que ahora se usa muchísimo, tanto para juzgarnos unos a otros o para que no querer que los juzguen. No es a eso, sino se trata de entender. Como mencionaba, la sabiduría lo que hace es que nos da las respuestas sin ni siquiera tener experiencia. Simplemente viene la sabiduría. Simplemente ya comprendemos cómo, cuál es el camino, cuál es lo bueno, cuál es lo correcto, qué es lo ideal. ¿Cuál es la respuesta correcta? Esa es la sabiduría y es la sabiduría que Dios ha puesto para nosotros si nosotros la buscamos. Y ahora viene la transformación, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos
la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo es muy interesante en su forma de hablar acá. Tenemos, es como un absoluto. Sí, ya lo tenemos. Es un presente en sí. Ya es algo que hemos recibido y sí lo hemos recibido por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuántos creyentes caminan con la mente de Cristo? ¿Cuántos creyentes viven con la mente de Cristo? Es que la mente de Cristo viene a consecuencia de todo esto. Discernir las cosas por medio del Espíritu, aprender las palabras del Espíritu, enseñar las cosas espirituales, conocer y escuchar del Espíritu Santo cuáles son los propósitos de Dios para mi vida, qué es lo que quiere Dios de mí. Entonces, mi mente va cambiando, mi mente va siendo transformada, pero el apóstol Pablo lo va hablando como un propósito. Por eso lo habla así. Este es el propósito, que nosotros cambiemos y que nuestra mente sea como la mente de Cristo. Para eso vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a nuestras vidas para transformar nuestra mente y hacerla a la mente, al molde de la mente de Cristo Jesús. Y ese es el verdadero propósito. Lo demás, por así decirlo, poder, dones, son medios de gracia, formas que sirven al Evangelio, al testimonio, o como lo que mencionábamos antes, para que nuestra fe esté basada en el poder de Dios, lo cual es importantísimo, lo cual es valioso. Pero Dios no vino para hacerme a mí un adivino, un profeta divino, que le adivino a la gente qué es lo que siente, qué es lo que pasa y qué le va a suceder. Dios no vino a mí por medio de su Espíritu para que yo haga milagros, los cuales son señales, los cuales son maravillosos, pero esa persona está siendo transformada, yo estoy siendo transformado, yo tengo la mente de Cristo, tengo que obtener esa calidad espiritual, discernir espiritualmente, conocer lo espiritual, aprender las palabras espirituales, enseñar las palabras espirituales. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? A través del Espíritu Santo, que son conocimientos secretos que solamente el Espíritu Santo puede darnos. Entonces mi mente va siendo transformada a la mente de Cristo. ¿Es esto lo que estamos permitiendo? Por supuesto, en medio de todo este camino recibimos bendiciones. Por supuesto, en medio de todo este camino recibimos señales, hay sanidades, Dios bendice a nuestras familias, Dios nos cuida, Dios nos ayuda, etcétera, lo cual es valiosísimo, maravilloso, muy importante. Hay que seguir, por supuesto, trabajando, estudiando, perseverando, criando una familia, etcétera. Pero mi mente es la mente de Cristo. Esa es la pregunta vital y más importante. Estoy siendo moldeado a la mente de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que es irrelevante al final? Pues, ¿qué pasa con nuestros cuerpos? Es importante las bendiciones de Dios, son necesarias y por supuesto el Señor necesitamos que el Señor nos provea para todo lo que nuestro cuerpo necesita, nuestra vida humana necesita, pero al final, ¿cuál es el propósito de mi vida? El propósito de mi vida es llegar a esa mente especial, a esa sabiduría gloriosa, a esa forma de expresar las grandezas y maravillas de Dios, que ni siquiera lo puedo hacer en el mundo. Lo tengo que hacer entre los hermanos, las cosas espirituales, acomodando lo espiritual con los espirituales, o como dice el apóstol, lo espiritual a lo espiritual. Pero entonces, ¿cómo será mi mensaje de la cruz? Entonces, ¿cómo será mi confianza de la cruz? La inspiración que el Espíritu Santo me dé acerca de la cruz de Cristo será maravillosa, será gloriosa, por supuesto. Es un propósito y es un cambio maravilloso y no solamente se trata de hablar, sino se trata de ser. Nosotros tenemos la mente de Cristo, el actuar de Cristo. Al tener la mente de Cristo quiere decir el actuar de Cristo, el sentir de Cristo, el pensar de Cristo, el propósito de Cristo, el deseo, el anhelo de Cristo. Es esa la razón por la cual muchos, tal vez no ahora, tal vez fue antes, o hay quienes ahora ya están empezando a sentir eso. Tienen más y más deseos de buscar de Dios. No lo sentían así hace un año, hace 2 años. Tienen más y más deseos de leer la palabra de Dios. Tienen más y más deseos de escuchar mensajes, de escuchar estudios bíblicos. ¿Por qué? ¿Por qué sienten eso? Porque la mente está cambiando.
sin importar qué edad tenga. Solo se trata de la disposición y dejar que el Espíritu Santo nos transforme. Cuando nosotros le decimos a Dios, esto no lo toques, esto no lo cambies, ahí viene el problema. Ahí viene la dificultad. ¿Por qué? Por lo delicado. Dejamos de recibir lo que el Espíritu Santo tiene. El Espíritu Santo tiene algo para usted todo el tiempo, todos los días, a cada instante, de acuerdo con lo que esté leyendo en la palabra de Dios, de acuerdo con lo que esté escuchando, de acuerdo con la adoración que tenga a Dios. El Espíritu Santo siempre quiere hablar algo, mostrar algo, enseñar algo, guiar algo, dar algo. Lo está recibiendo. A veces los conflictos y problemas de este mundo nos evitan recibir eso. Es algo muy delicado. Es algo muy delicado y no me refiero a ser pecadores, no pecadores, ofendemos a Dios o alguna cosa así, sino que a veces es como ese silbo apacible que escuchó Elías y él lo escuchó y dijo, ahí está Dios. A veces se nos pasa a nosotros ese silbo apacible y entonces no nos damos cuenta que es Dios hablándonos. ¿Por qué? Porque yo quiero quedarme con mi mente y mi forma de ser y con mi corazón y con mis deseos, lastimosamente a veces hasta con mis malos deseos. Y Dios me sigue hablando y Dios me sigue hablando, pero yo no quiero cambiar. Bueno, para acercarse a Dios, tiene que cambiar. Le guste o no le guste, créanme lo que el Señor no le está preguntando. Tiene que cambiar. Ahora, ¿usted es quien dirá? No, no voy a cambiar. Por supuesto, todas estas cosas saldrán a luz cuando ya estemos delante de nuestro Señor Jesucristo. Pues toda esta es oportunidad y posibilidad y por supuesto cada creyente tiene la posibilidad de llegar a ser así, de llegar a tener esa mente, de llegar a tener ese propósito y conocimiento. Pero está en el corazón de cada quien dejar que el Espíritu Santo le transforme o no le transforme. Para muchos, el Espíritu Santo es nada más alguien que llegó a sus vidas y se sentó ahí en un lugar. Y qué bueno que vino el Espíritu Santo y porque ya soy salvo. Tengo el Espíritu Santo y ya soy salvo. Entonces, se acabó. Pero hay muchos que lo dejan ahí sentado. El Espíritu Santo no vino a estar sentado en nuestras vidas. No vino a estar en un lugar, en una habitación, ahí encerrado, alejado de nosotros. Que no nos esté escuchando Dios. No, Dios es para los pecadores y todos somos pecadores, especialmente cuando pecamos, muy molesto. Porque está siempre tocando la puerta, está siempre llamando la atención. Deja de hacer esto, deja de hacer esto, déjalo. Hasta que lo dejamos. Por eso dice el apóstol Juan, no puede permanecer, no puede perseverar en el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. El creyente no puede permanecer en el pecado y perseverar en el pecado. Sabemos que todos somos pecadores, y lo dice el primer capítulo del apóstol Juan, pero más adelante dice, es que el creyente no puede mantenerse en esa constancia de pecar. ¿Por qué? Porque ahí está la semilla de Dios y la semilla de Dios es el Espíritu Santo. En él no se lo permite. Entonces tenemos que dejar el pecado y sí, tenemos que dejar el pecado y así seguirá. Dios, así es. Deja esto, haz más aquello. No te preocupes por esto, preocúpate más por aquello. Así es la voz de Dios. Así es la voz de Dios. Y, por supuesto, la obediencia es vital. El Espíritu Santo nos dice, el punto es, ¿lo recibimos o no lo recibimos? Cuando yo decido, bueno, no voy a obedecer, es que estoy desechando y estoy despreciando eso que me dice el Espíritu Santo, que me muestra el Espíritu Santo. Deja de hacer estas cosas, deja de cambiar estas cosas. Muchas veces la forma como nosotros no recibimos las cosas es al decir no puedo. ¿Se acuerdan? Y los pecadores, cuando te hacemos un pecado, pues casi siempre decimos eso. Es que no puedo dejar de hacerlo. No puedo dejar de hacerlo. Pero Dios ya me lo está diciendo en su palabra. Dios ya está tocando a mi corazón. Dios ya está cambiando mi vida. ¿Y sabe qué? Ahí también está el poder. Entonces yo lo único que tengo que hacer es decidirme, bueno, sí lo voy a dejar y entonces viene el poder de Dios a mi vida y el poder de Dios va a transformar mi vida. Y sin darme cuenta, yo ya no quiero eso. No es un, no es un fuego, no es una espada, no son luces que van a manifestarse. Simplemente algo que yo quería hacer y que no podía dejar de hacerlo, de pronto si dejo que Dios entre a mi vida y que transforme mi alma, ya no lo quiero hacer.
Lo dejo completamente, soy libre. Esa es la transformación que Dios da. Dios no quiere que estemos encadenados o que tengamos grilletes. Dios no quiere imponernos ninguna cosa. Dios quiere saber si le dejamos abrir la puerta y la mente de Cristo que está en nosotros va a transformar nuestras vidas. Eso es todo. Pero tenemos que dejarlo, o sea, recibirlo. ¿Qué es la palabra? Muy bonita esta palabra. Que es muy elemental, por supuesto, en el griego. Eh, derjomai, si no estoy mal, es la palabra que aparece aquí, derjomai. Entonces es la palabra que simplemente quiere decir recibir, recibir. A veces nosotros no recibimos. Ese es el problema. Cuando Dios me dice que deje tal cosa, no, no puedo, Señor. No, Señor, no puedo. En realidad no es que no pueda, lo que pasa es que no quiere. Esa es la verdad. No queremos. Cuando Dios nos dice que dejemos de hacer algo, no queremos. Pero ahí en eso está el poder, para que dejemos de hacer las cosas y nosotros lo rechazamos. Son muy interesantes todas estas cosas del Espíritu Santo y obviamente no son todas, pero se dan cuenta, el gran protagonista en este capítulo y diría yo casi en el resto de toda la carta es el Espíritu Santo. Y vamos a aprender muchas cosas del Espíritu Santo muy interesantes.